Bueno, primero que todo un cordial saludo muy especial a los chicos de grado octavo Colegio Melanie Klein, de pronto a algunos padres que se hayan animado también a ver el video. En esta oportunidad lo que se quiere es dar una serie de observaciones, de exposición alrededor de lo que es el primer tema de la meta número 4, la meta número 1 del tercer periodo, que es alrededor de funciones. Entonces, para empezar sobre el tema, me gustaría que pensáramos a trabajar alrededor de preguntas, así como cuando hacemos estadística o cosas relacionadas con datos, podemos pensar en preguntas que les podemos hacer a las personas. Me gustaría comenzar con preguntas que de pronto pudiéramos hacerle a todo el mundo, porque hago entre comillas, porque obviamente habrán personas que en cierta medida no puedan contestar y demás. Por ejemplo, una pregunta muy común cuando uno trata de acercarse a una persona es preguntarle cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? En teoría es una pregunta que le podríamos hacer a todo el mundo y en alguna medida se podría contestar ya sea porque alguien tenga la información o porque toque investigar. En teoría se podría investigar, pues es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos y es la asignación de un nombre. En teoría se la podemos hacer a todo el mundo y en teoría todas las personas pueden contestar y dar una única respuesta. Que yo me llamo Jorge Luis. No, que es que unos me dicen Jorge, otros me dicen Luis, pero tu nombre completo, digamos en mi caso, sería Jorge Luis Gómez Morales. Entonces mi respuesta como tal sería única. Otra pregunta que podríamos en teoría hacerle a todo el mundo sería ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Qué nacionalidad tienes? Si se dan cuenta, en teoría se le podría hacer esa pregunta a cualquier ser humano del planeta Tierra y de alguna forma u otra podrían contestar o podríamos encontrar la información que nos dé respuesta a eso. Pero en esta oportunidad, esta pregunta de cuál es tu nacionalidad, es posible que hayan personas que tengan más de una nacionalidad. Es lo que pasa con Stephanie Munar de grado octavo D, Michelle Sosa también de octavo D, Nicole Gabriela Calle de octavo B, que le hice esa pregunta en clase, y Gabriel Ramírez de octavo B. Si se dan cuenta, ellos me podían contestar que tenían nacionalidad colombiana y estadounidense. No sé, otra pregunta que le gusta a los chicos que se les haga en clase es ¿tienes novio o novia? Yo lo hacía, nunca los delato, por decirlo así. Sabemos que en el colegio pues hay una normatividad alrededor de eso, pero igual lo hacíamos en clase. Y es una pregunta que a un conjunto de personas, por ejemplo, los estudiantes de grado octavo del Melanie Klein Mosquera, Cundinamarca, tenían respuesta y era única. Entonces a todos les podía hacer esa pregunta, a todos se les hacía esa pregunta y tenían respuesta única. Unos decían sí, otros decían no. Básicamente esas son las dos opciones de respuesta, porque los que decían no sé, en alguna oportunidad con octavo B pude aclararles que realmente el tener una relación de pareja casi que es un contrato donde ambas partes han estado de acuerdo con ser o no ser novios, ¿sí? Entonces ese no sé, que es cuando decían que tenían cuento con algún amigo o con alguna amiga, sencillamente ahí está en esos términos. Es sencillamente algo pasajero, no es nada formal hasta que no se llegue a un acuerdo. Entonces a esa pregunta, ¿tienes novio o novia?, se le podía hacer a todo el mundo, todos los estudiantes de grado octavo del colegio, y la respuesta era única. Me he enfocado mucho en estas dos cosas precisamente porque eso es lo que hace que haya una función. Hay dos cosas que hacen que haya una función. La primera es que a todos los que le hagamos la pregunta deben tener respuesta. Eso es lo primero. Que si yo le quiero preguntar a un grupo determinado, todos deben tener algún tipo de respuesta. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esa respuesta sea única. Entonces, repasemos los tres ejemplos. El primer ejemplo es ¿cuál es tu nombre? En teoría, todos tienen respuesta y su respuesta es única. Si se cambiaron el nombre, pues ese nombre ya no es parte tuyo. Como tal, tu nombre es tal. A la segunda, ¿cuál es tu nacionalidad?
vemos que no habría una función ahí porque es posible que alguna de las personas que yo vaya a encuestar tenga más de una respuesta. ¿Listo? Y en cuanto a la tercera, si tienes novio o novia, pues habría una función porque todos lo pueden contestar al conjunto que le preguntamos y la respuesta era única. ¿Qué pasa? Ahí nos vamos a empezar a trabajar más adelante porque es posible que tengamos preguntas o tengamos situaciones en las que no haya función, pero podemos volver la función. ¿Cómo podemos volver la función? Siendo excluyentes, no preguntándole a los que puedan tener más de una respuesta o a los que no puedan dar alguna respuesta. Eso, cuando hagamos eso, vamos a empezar a hablar del dominio. El dominio es precisamente, en casos de los ejemplos, es el conjunto de personas a las que yo le iba a preguntar. Inicialmente trataba de pensar en todo el mundo, ese sería mi dominio, que le voy a preguntar a todo el mundo. En la segunda pregunta y en la tercera ya no le preguntaba a todas las personas del mundo, sino a unos grupos determinados. En la pregunta ¿cuál es tu nacionalidad? Vemos que si se lo hubiéramos aplicado solamente al grupo de octavo B, no sería función porque Nicole y Gabriel tienen dos respuestas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decimos, le vamos a preguntar a los estudiantes de octavo B sobre su nacionalidad, pero no vamos a incluir a Nicole y a Gabriel. ¿Para qué logramos esto? ¿Para qué hacemos esto? Perdón. Pues para que haya una función. Básicamente eso. Entonces, recuérdenlo muy bien, chicos. Hay dos características para que haya una función. Primera, que a todos los que les vaya a preguntar tengan respuesta. Tienen que tener respuesta. Segunda, que esa respuesta que den debe ser única. Si algo como eso no pasa, tenemos que empezar a restringir, no preguntarle a esas personas o a esos elementos que no cumplen con esas características para poder tener una función, ¿sí? Es como cuando la idea es en funciones que todos tengan una casa donde llegar y esa casa sea única. En teoría ahí tampoco en el marco global habría función porque tengo estudiantes que pues lamentablemente o por cosas del destino sus papás no viven juntos o demás y pueden tener más de una casa o no solo porque no estén juntos sus papás sino que la casa de los abuelos o de un primo, un tío se convierte también en su casa. Entonces yo siempre he dicho lo importante es que todos tengamos una casa donde llegar. Para eso se necesita para que haya una función, que todos tengamos una casa a donde llegar, a todos los que se les pregunte. Y en teoría, eso es lo primero. Y lo segundo es que esa sea única. Entonces, bueno, ahí habrán personas que tengan más de un hogar. Entonces, tendríamos que restringirlos para que no haya función. Básicamente eso, quería terminar esta primera parte del video donde solo aparece mi cara, porque la idea ahorita es poder ya socializar unas cosas que realizamos alrededor del tema de la conejera y enfocarnos realmente en lo que es función desde el sentido de vista un poco más matemático, más formal, que es lo que estamos buscando. Esta es la primera parte, muchas gracias y ya vamos con la parte número 2 y la parte número 3, creo que se divide la clase en 3, muy amables.